El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 44. Tercera parte. El para otro. Capítulo 3. Las relaciones concretas con el prójimo. No hemos hecho hasta ahora sino describir nuestra relación fundamental con el otro. Esta relación nos ha permitido explicitar las tres dimensiones de ser de nuestro cuerpo. Y aunque la relación originaria con el prójimo sea primera con respecto a la relación de mi cuerpo con el ajeno, nos ha aparecido claramente que el conocimiento de la naturaleza de mi cuerpo es indispensable para cualquier estudio de las relaciones particulares de mi ser con el de mi prójimo. Estas suponen, en efecto, de una y otra parte la facticidad, es decir, nuestra existencia como cuerpos en medio del mundo. No es que el cuerpo sea el instrumento y la causa de mis relaciones con el prójimo, pero constituye la significación de ellas y señala sus límites. Capto la trascendencia trascendida del otro como cuerpo en situación, y como cuerpo en situación me experimento en mi alienación a favor del otro. Podemos examinar ahora estas relaciones concretas, puesto que ya sabemos lo que es nuestro cuerpo. No son simples especificaciones de la relación fundamental, aunque cada una incluya en sí la relación originaria con el prójimo como su estructura esencial y su fundamento. Son modos de ser enteramente nuevos del para sí. Representan, en efecto, las diferentes actitudes del para sí en un mundo en que hay otros. Cada una de ellas presenta, pues, a su manera, la relación bilateral, para sí, para otro en sí. Si llegamos, pues, a explicitar las estructuras de nuestras relaciones más primitivas con el otro en el mundo, habremos concluido nuestra tarea. En efecto, al comienzo de este trabajo, nos interrogábamos sobre las relaciones entre el para sí y el en sí. Ahora sabemos que nuestra tarea era más compleja. Existe la relación entre el para sí y el en sí en presencia del otro. Cuando hayamos descrito este hecho concreto, estaremos en condiciones de dar conclusiones sobre las relaciones fundamentales de esos tres modos de ser, y podremos, quizás, esbozar una teoría metafísica del ser en general. El para sí como nihilización del en sí se temporaliza como huida hacia. En efecto, trasciende su facticidad, ser dado o pasado o cuerpo, hacia el en sí, que sería, si pudiera ser, su propio funcionamiento. Esto se traducirá en términos ya psicológicos y por eso mismo impropios, aunque acaso más claros, diciendo que el para sí intenta escapar a su existencia de hecho, es decir, a su ser ahí, como en sí, del cual no es en modo alguno el fundamento, y que esa huida se produce hacia un porvenir imposible y siempre perseguido, en que el para sí sería en sí para sí, es decir, en sí que fuera por sí mismo su propio fundamento. Así, el para sí es huida y persecución a la vez huye del en sí y lo persigue. El para sí es un perseguidor perseguido, pero recordaremos, para minorar el peligro de una interpretación psicológica de las precedentes observaciones, que el para sí no es primero para intentar después alcanzar el ser. En una palabra, no debemos concebirlo como un existente dotado de tendencias, a la manera como este vaso está dotado de ciertas cualidades particulares. Esta huida perseguidora no es un dato que se daría por añadidura al ser del para sí, sino que el para sí es esa huida misma. Esta no se distingue de la nihilización originaria. Decir que el para sí es perseguidor perseguido es lo mismo que decir que es en el modo de haber de ser su ser, o que no es lo que es y es lo que no es. El para sí no es el en sí, ni podría serlo, pero en relación con el en sí, es, incluso, la única relación posible con el en sí, ceñido por el en sí por todos lados. No le escapa sino porque no es nada, y está separado de aquel por nada. El para sí es fundamento de toda negatividad y de toda relación. Él es la relación. De este modo, el surgimiento del prójimo alcanza al para sí en pleno meollo. Por y para el otro, la huida perseguidora queda fijada en sí.
El en sí la atrapa, el en sí la atrapaba. Va de nuevo a medida que se producía. Esa fuga era ya, a la vez, negación radical del hecho, posición absoluta del valor, y estaba transida de facticidad de parte a parte. Al menos escapaba por la temporalización. Al menos su carácter de totalidad destotalizada le confería un perpetuo en otra parte. He aquí que ahora el prójimo hace comparecer ante sí esa totalidad misma y la trasciende hacia su propio en otra parte. Esta totalidad es la que se totaliza. Para el prójimo, irremediablemente soy lo que soy, y mi propia libertad es una característica dada de mi ser. Así, el en sí me atrapa de nuevo hasta en el futuro, y me fija totalmente en mi propia huida, que se convierte en huida prevista y contemplada, una huida coagulada. Pero esta huida coagulada no es jamás la huida que soy para mí, es dada fuera. Experimento esta objetividad de mi huida como una alienación que no puedo trascender ni conocer. Y sin embargo, por el solo hecho de que la experimento y de que confiere a mi huida el en sí del cual ésta huye, debo volverme hacia ella y tomar actitudes a su respecto. Este es el origen de mis relaciones concretas con el prójimo. Están determinadas por completo por mis actitudes respecto del objeto que soy por otro. Y como la existencia ajena me revela el ser que soy, sin que yo pueda ni apropiarme de este ser, ni siquiera concebirlo, esa existencia motivará dos actitudes opuestas. El prójimo me mira, y como tal, retiene el secreto de mi ser, sabe lo que soy. Así, el sentido profundo de mi ser está fuera de mí, aprisionado en una ausencia. El prójimo me lleva ventaja. Puedo intentar, pues, en tanto que huyo del en sí, que soy sin fundarlo, negar ese ser que me es conferido desde afuera. Es decir, puedo volverme sobre el prójimo para conferirle a mi vez la objetividad, ya que la objetividad del prójimo es destructora de mi objetividad para él. Pero, por otra parte, en tanto que el prójimo como libertad es fundamento de mi ser en sí, puedo tratar de recuperar esa libertad y apoderarme de ella sin quitarle su carácter de libertad. Si, en efecto, pudiera asimilarme esa libertad que es fundamento de mi ser en sí, sería para mí mismo mi propio fundamento. Trascender la trascendencia ajena, o al contrario, absorber en mí esa trascendencia sin quitarle su carácter de tal, son las dos actitudes primitivas que adopto con respecto al prójimo. Y también aquí conviene entender con prudencia las palabras. No es verdad que yo sea primero y después trate de objetivar o de asimilar al otro, sino que en la medida en que el surgimiento de mi ser es surgimiento en presencia del prójimo, en la medida en que soy huida perseguidora y perseguidor perseguido, soy, en la raíz misma de mi ser, proyecto de objetivación o de asimilación del prójimo. Soy mi propia experiencia del prójimo. He aquí el hecho originario. Pero esta experiencia del prójimo no es ya actitud hacia el prójimo, es decir, que no puedo ser en presencia de otro sin ser ese en presencia en la forma del haber de serlo. Así, describimos todavía estructuras del ser del para sí, aun cuando la presencia del prójimo en el mundo sea un hecho absoluto y evidente por sí, por consiguiente, y evidente por sí, pero contingente, es decir, imposible de deducir de las estructuras ontológicas del para sí. Esas dos tentativas que soy son opuestas, cada una de ellas es la muerte de la otra, es decir, que el fracaso de la una motiva la adopción de la otra. Así, no hay una dialéctica de mis relaciones con el prójimo, sino un círculo, aunque cada tentativa se enriquezca con el fracaso de la otra. De este modo, estudiaremos ambas sucesivamente, pero conviene advertir que, en el seno mismo de cada una, la otra sigue siempre presente, precisamente porque ninguna de las dos puede ser sostenida sin contradicción. Es más, cada una de ellas está en la otra y engendra la muerte de ésta. Así,
No podemos salir jamás del círculo. Conviene no perder de vista estas observaciones al abordar el estudio de esas actitudes fundamentales para con el prójimo. Como tales actitudes se producen y se destruyen en círculo, es tan arbitrario comenzar por una como por la otra. Empero, puesto que hay que elegir, consideraremos primero las conductas por las cuales el para sí ha de asimilarse la libertad ajena.